El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. When that makes the tall trees bend into leaning, suddenly the snowflakes that fall have a meaning, sprinkling the sea makes it all clean. Hoy comenzamos Sucedió una noche con esta canción de Diana Ross perteneciente a la banda sonora del Mago, una película musical que adaptaba la historia del Mago de Oz a tiempos más modernos y que en 1978 protagonizaron Diana Ross, Michael Jackson y otros actores y cantantes de color. Y una de esas cantantes y actrices de color era Lena Horne, la protagonista del primer reportaje que hemos preparado para hoy. Lena Horne está considerada sobre todo una de las grandes voces del jazz del siglo XX, pero también brilló en el cine. Este 9 de mayo se han cumplido 10 años de su fallecimiento. I've wined and dined on mulligan stew and never asked for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Lena Horne tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una como actriz y otra como cantante. En el terreno musical sí que ganó varios Grammys, pero en el cinematográfico nunca pudo aspirar al Oscar, ya que en su época las actrices negras no contaban. Y eso que Lena luchó toda su vida para vencer esa discriminación. Te aseguro que si dieran un Oscar por los sufrimientos, ella estaría a la altura de Elizabeth Taylor. Lena Horne nació en 1917 en Brooklyn. Por herencia genética era mitad negra, mitad india americana, y eso se traducía en un color de piel muy claro. No obstante, había nacido en una familia de activistas contra la segregación, y con solo 14 meses, su abuela la inscribió como la miembro más joven de la historia de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Todos los que vayáis a uniros al buen Dios, cantad conmigo esta canción que os acercará a Él. Como tantos otros artistas de jazz, Lena empezó cantando en el coro de la iglesia. ¿Quién de vosotras cantaba? ¿Por qué lo quieres saber? Porque a quien cantaba esa canción, la convertiré en una estrella. Por si fuera poco, además de su excelente voz, la joven contaba también con una gran belleza. Vaya, 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 eres una muñeca preciosa. Una chica de las que hace volver la cara. Mírate en el espejo, ¿lo ves? Eres la chica más atractiva de todas las del pueblo. Por eso, a los 14 años fue contratada para actuar como corista en un local mítico de Harlem. Bienvenidos al Cotton Club, caballeros. Los mejores músicos del mundo actúan aquí. Menos mal que no admiten negros. Eso es horrible. ¿No pueden entrar en su propio club? En efecto, los negros no podían entrar como público, aunque en el escenario eran los reyes. Allí actuaban, por ejemplo, Duke Ellington, Billie Holiday o Louis Armstrong. Y haciendo de corista para ellos, Lena Horne fue aprendiendo el oficio. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. A mediados de los años 30, Lena se convirtió en vocalista principal. ¡Cantas muy bien! Tu número va a ser lo mejor de la noche. Su registro tan dúctil le permitía cantar jazz, blues o canciones de musicales. Y esto no es más que un escalón hacia donde me dirijo y donde espero llegar. Ahora gano $50 porque el jefe piensa que los valgo. Si valgo más, ganaré más. Y si no, tendré que averiguarlo yo misma. Pronto fue contratada como solista por diversas bandas y de hecho fue la primera cantante afroamericana de la historia en hacer una gira por todo el país con una orquesta de jazz de músicos blancos. Eres la primera negra que canta aquí, eres la primera. Has hecho posible que la próxima vez sea diferente para otra persona. Podía cantar con ellos, sí, pero no podía pasar la noche en los mismos hoteles ni comer en los mismos restaurantes con sus compañeros de orquesta, porque era negra. O sea que no puede entrar en el comedor. El casino y el restaurante le están vetados. El club también, excepto, claro está, cuando esté actuando. En 1938 ya había logrado cierta fama por todo el país y, atraídos por su belleza, la Metro le firmó un contrato para trabajar en el cine. No ha hecho mucho aún, pero tenemos muchas esperanzas en ella. ¡Silencio! Listos para la toma. Bien, prueba una. ¡A sus puestos! ¡Rodando! ¡Acción! Debutó con el musical The Duke is Top e hizo pequeñas apariciones en otras películas y cortos musicales.
Según ella misma contaba en su autobiografía, en la Metro temían que, como su piel era muy blanca, el público no la identificara como una actriz de color, así que pidieron a la marca Max Factor que creara una línea de maquillaje especial para ella llamada Dark Egyptian, que oscurecía su piel. ¿Está bien, empresario negrero? Estupendo. Ahora vamos a ver el traje para el número final, ¿eh? Sí, amo. Así me gusta. Sí, amo. Eso es. En 1942, la Metro tenía también en su nómina a un joven ayudante de dirección llamado Vincente Minnelli y le iba a dar su primera oportunidad como director poniéndole al frente de un musical de protagonistas negros titulado Una cabaña en el cielo. Minnelli eligió para uno de los papeles principales a Lina Horne, que daba vida a una chica sexy que tentaba al protagonista, un hombre casado. Georgia Brown, ¿qué haces tú aquí? Solo he venido a verte y a saber cómo estás. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Bueno, pues si ese es tu gusto me parece muy bien. Ya veo que estás perfectamente. Espero que no me hayas olvidado. No, claro, no te he olvidado. Una cabaña en el cielo era un nuevo tipo de película que surgió en aquellos años. En Hollywood se habían dado cuenta de que el público de color demandaba cada vez más películas protagonizadas por actores negros, y esta fue una de ellas. Para entonces, Lina Horne se había convertido en un sex symbol afroamericano. Muchos de los soldados negros que combatían en la Segunda Guerra Mundial llevaban una foto suya en la mochila. MGM gave me. La Metro me entregó a ellos, me publicitó para que fuera su estrella favorita y claro, me eligieron, era una joven guapa, mujer negra. Otro de estos musicales afroamericanos fue Tiempo tormentoso, en el que Lina Horne cantaba el que acabaría siendo uno de los mayores éxitos musicales de su carrera, Stormy Weather. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Muchas de las escenas que protagonizaba Lina Horne en las películas eran cortadas cuando éstas se exhibían en los estados del sur del país. No estaba bien, decían, que eclipsara a otros actores de piel blanca. Por si fuera poco, Lina rechazaba siempre los papeles típicos de criada negra, y por eso en la mayoría de las películas en las que intervino se limitaba a cantar alguna canción y poco más. I never felt like I really belonged in Hollywood. Nunca sentí que realmente perteneciera a Hollywood. En realidad no sabía muy bien qué hacer con una actriz negra como yo. Así que solía aparecer, cantaba una canción y hacía una salida rápida. Era fácil, pero lo que a mí me hubiese gustado habría sido tener papeles de verdad en las películas. Ni siquiera le ofrecía los personajes que parecían haber sido creados para ella. ¿Entrada para esta noche, señor? Es posible. ¿Este barco va a Nueva Orleans? Sí, allí termina el viaje. En 1951 se llevó a la pantalla la adaptación del musical teatral Magnolia. Contaba la historia de una mujer de sangre negra pero de piel muy blanca, tanto que casi nadie en el barco cabaret donde actúa sabe que es de color. Tiene usted a bordo un caso de mezcla de razas. No sé qué quiere. De sobra me entiende usted, capitán, el caso de una mujer negra casada con un blanco. Es un grave delito en este estado. Lina era pues perfecta para el papel. Incluso había interpretado ese mismo personaje en una escena de la película Hasta que las nubes pasen, en la que se contaba la vida del compositor Jerome Kern, el autor de Magnolia. Pero los productores le dieron el papel a Ava Gardner, por otro lado gran amiga de Lina Horne. De hecho, fue ella la que le ayudó a ensayar las canciones para la película, aunque finalmente Ava fue doblada, ya que no daba la talla como cantante, algo que no habría sido un problema de haber contado con Lina Horne. Why am I living? Curiosamente, en la vida real, Lina Horne había protagonizado un episodio parecido al que se contaba en Magnolia. Quiero casarme contigo. ¿Para qué? ¿Qué hay de raro en ello? La gente lo hace constantemente. En su segundo matrimonio se unió a un hombre blanco, el compositor y pianista Lenny Hayton, lo que levantó ampollas en ciertos sectores. La pareja recibió incluso amenazas de muerte. Y es que Lina Horne se había convertido en un personaje bastante incómodo para algunos. Creo que tiene problemas con la ley. Sí, en los años 50 fue incluida en las listas negras del senador McCarthy. Fue duro, no me permitieron trabajar en la radio o en la televisión durante 7 años. No era extraño, Lina era una conocida activista en la lucha por los derechos civiles. Durante los 60, ese esfuerzo se incrementó aún más.
My four little children. Fue gran amiga personal de Martin Luther King y trabajó directamente con Eleanor Roosevelt en la legislación contra el linchamiento racista. En la famosa marcha sobre Washington de 1963, Lina fue la encargada de pronunciar el discurso en nombre del Consejo Nacional de Mujeres Negras. I wish I was back in my baby's arms. I wish I was back to stay. A mediados de los años 50, coincidiendo con sus problemas con la caza de brujas, Lina Horne había abandonado el cine. Podrías cantar en nightclubs hasta que te ofrezcan un buen papel. Eso hizo. La actriz centró sus esfuerzos en los shows en directo y en el teatro musical. Sus actuaciones por todo el país se convirtieron en grandes acontecimientos. Al cine no regresaría hasta 1969, pero no con una película musical, sino con el western La ciudad sin ley, en el que interpretaba a la Madame del Salón. Aquí traigo una orden del ayuntamiento, señorita Claire. Vengo a hacer una inspección médica. Si hay alguna enfermedad, tendré que cerrar el local. Puede ir arriba a inspeccionar, Doc, pero asegúrese de no contagiarlas. Su última aparición en el cine llegó en 1978, en la película El Mago, de la que hablábamos al principio. Lina daba vida a la bruja buena del este. ¿Hay algún modo de que vuelva a casa? Dorothy, has sido muy lista y muy buena al ayudar a tus amigos a encontrar lo que siempre han llevado dentro. Y ese también es tu caso. ¿Mi hogar? ¿Dentro de mí? Todos sabemos buscar nuestro hogar, niña. No es solo un lugar para comer o dormir. El hogar es conocer. Conocer tu corazón y conocer tu valor. Si nos conocemos, siempre estaremos en nuestro hogar. Lina Horne siguió grabando discos y actuando en directo hasta casi el final de los años 90. Su carrera artística, por tanto, se prolongó 6 décadas. En 1999 hizo su última aparición pública. Para entonces los médicos la habían diagnosticado una esclerosis múltiple. Falleció el 9 de mayo de 2010 a la edad de 92 años. ¿Saben Los Ángeles las canciones que tú cantas? Claro que sí. Supongo que cantarán maravillosamente, pero me gusta más oírte a ti. La maravillosa voz de Lina Horne de fondo nos dirigimos hacia nuestro siguiente reportaje. Vamos a recordar que hace ahora 40 años, el 9 de mayo de 1980, se estrenaba una película que iba a marcar muy significativamente el cine de terror de aquella década y de las siguientes. Nos referimos a Viernes 13. Las críticas no fueron precisamente buenas cuando se estrenó la película. Un guión insulso en el que no hay un solo destello de imaginación. Todo en él son tópicos y cosas ya vistas. Los personajes son imbéciles, la puesta en escena cutre, está mal rodada, mal iluminada, por no hablar de su mal gusto y de su derroche de violencia gratuita. Además, toda ella es una suma de plagios. Plagio de Psicosis, de La noche de Halloween, plagio de Carrie. Hasta la banda sonora compuesta por un tal Henry Manfredini, que ya de por sí suena a plagio de Henry Mancini, es un arreglo mal disimulado de la música de Psicosis. Sin embargo, aunque mala, la película cumplía con creces uno de los principales propósitos del cine de terror: provocar la reacción en el espectador, el placer del susto. Además, Viernes 13 creó un personaje que es todo un mito del terror y un referente cultural de los años 80, Jason Voorhees. Haz que se acuerden de mí, Jason. Haz que todos recuerden lo que es el terror. Y vaya si lo consiguió. Jason Voorhees se disputa con Freddy Krueger el título de rey del cine de terror de los años 80. Que le den a ese payaso.
Vamos, ¿qué clase de maricón te persigue en sueños? A ver, en cambio, el cabrón de la máscara que estaba entre el maíz, de ese sí debemos tener miedo. Cada uno tiene sus partidarios, pero Jason le gana al chico del jersey a rayas en número de películas, 12 contra 9. Y en una encuesta colegial que se hizo a principios de los años 90, le votaron a él como su favorito. Mi hermano decía que es nuestro miedo lo que le da poder. Bueno, pues desde luego tú has extendido bastante miedo en el instituto. Con su máscara de jugador de hockey, su machete cortacabezas y su cuerpazo de chicarrón del norte, Jason se convirtió en uno de los iconos por excelencia del terror adolescente. El psicópata de la máscara es real. Ese portero de hockey tenía un cabreo que te caga. En realidad, Viernes 13 surgió al rebufo del éxito que había logrado otro personaje un par de años antes, Michael Myers, el asesino de La noche de Halloween, de John Carpenter. El esquema era prácticamente el mismo. Protagonistas jóvenes de hormonas juguetonas, asesino silencioso e indestructible que va masacrando uno a uno a los chicos, trauma del pasado que lo explica todo. Solo había una diferencia. Perdonen, ¿a qué distancia está Crystal Lake? ¿El campamento sangriento? ¿Otra vez van a abrirlo? Esta vez, en lugar de una pequeña ciudad americana, la acción se trasladaba a un campamento de verano. Un campamento que resultaba ser un lugar maldito. ¿Te ha hablado Christie de los 2 chicos que asesinaron en el 58? ¿Y del que se ahogó en el 57? ¿Ni de los incendios? Nadie sabe quién los provocó. En 1962 quisieron abrirlo, pero el agua estaba envenenada. Todo comenzó años atrás, un viernes 13 de 1946. Pamela Burgess, una jovencita de 16 años, dio a luz a su criatura. Mi dulce Jason, mi niño inocente, mi único hijo. Pero un verano, mamá Burgess envió al niño al campamento Crystal Lake y allí ocurrió el fatal accidente. El niño murió ahogado. Los monitores no vigilaban. Estaban haciendo el amor mientras el niño se ahogaba. Deberían haber vigilado a Jason cada minuto. Él no sabía nadar muy bien. Desde entonces, algo o alguien se dedica a asesinar sistemáticamente a todo aquel que pretende reabrir el campamento. La película se rodó con un presupuesto típico de la serie B más cochambrosa. De hecho, una de las condiciones para contratar a los actores era que ellos mismos pudieran pagarse su transporte hasta el lugar de rodaje. Uno de estos actores, por cierto, era Kevin Bacon, en una de sus primeras apariciones cinematográficas. Donde sí echó el resto la producción fue en las escenas de sangre y tripas. Viernes 13 venía a completar una estrategia que ya había anticipado la matanza de Texas unos años antes, y era la irrupción del gore en el cine comercial. Los crímenes de Viernes 13 eran de lo más explícito. Hachazos en plena cara, trepanaciones, degollamientos, todo con la lógica abundancia de sangre y casquería. Bueno, ya sabemos lo que hay de cena. Por lo demás, la película era una sucesión de tópicos del género. Pueblerinos asustados, locos visionarios. Soy el mensajero de Dios. El que se quede estará condenado. Este lugar está maldito. Puertas inquietantes que se cierran, ruidos sospechosos. ¿Quién hay ahí? ¿Hay alguien? Sombras que acechan. Mike, vamos, esto ya no tiene gracia. Y una sucesión de sustos repentinos bien remarcados por la música. Por no hablar de esa habilidad natural que tienen los protagonistas para separarse constantemente del grupo y quedarse solos, facilitando así la labor del asesino. Creo que he dejado las ventanas de mi cabaña abiertas. Hasta mañana. Adiós. Adiós, Brenda. Probablemente al generador le falta combustible. Iré a ver. Me ha parecido oír un grito. No sé cómo has podido oír nada con este viento. Parecía Brenda. Iré a echar un vistazo. ¿A dónde vas? A hacer pis. Me has aplastado la vejiga. Aunque hay que decir que en realidad Jason no aparecía en esta primera película, como fatalmente descubrió Drew Barrymore en el prólogo de Scream. Di el nombre del asesino en Viernes 13. ¡Jason! ¡Jason! Lo siento, la respuesta es incorrecta. No lo es, era Jason. Me temo que no. Escucha, era Jason, he visto esa película 20 condenadas veces. Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Borges, era la asesina principal. Jason no aparecía hasta más tarde. Me temo que la respuesta ha sido incorrecta. En efecto, el psicópata de este primer Viernes 13 era la madre del niño ahogado. Jason era mi hijo. Y hoy era su cumpleaños.
No podía consentir que volviera a abrir esto. Nunca. Después de lo que había ocurrido. Como si fuera una especie de Norman Bates al revés, la mujer asumía la personalidad de su hijo. ¡Mátala, mamá! ¡Mátala! ¡No permitas que se escape, mamá! ¡No la dejes vivir! No, Jason. La mataré. La imagen clásica de Jason con su máscara de hockey no aparecía hasta la segunda película de la saga. En la primera solo le veíamos fugazmente en la escena del susto final. La escena final contiene uno de esos sustos que te dejan el corazón a 100 por hora, aunque todo hay que decirlo, no era más que un plagio del epílogo de Carrie que Brian De Palma había rodado unos años antes. Una música plácida nos anuncia que la pesadilla ha terminado. La noche ha pasado y luce el sol. La única superviviente de la masacre navega en una barca en medio del lago, aún conmocionada. A lo lejos vemos acercarse un coche de policía, signo evidente de que todo ha concluido. Pero de repente... Del fondo del lago surge una criatura en estado de putrefacción y cubierta de algas que agarra a la chica del cuello e intenta sumergirla. Plano siguiente, la joven despierta en el hospital entre gritos y hay un policía junto a su cama. ¿Queda alguno vivo? ¿Están todos muertos? Sí. Entonces ella pronuncia la frase que abrirá la puerta a nuevas secuelas. ¿Y el niño? ¿Está muerto también? ¿Quién? El niño, Jason. El que estaba en el lago, el que me atacó y tiraba de mí para que me hundiera. Señora, no hemos encontrado ningún niño. ¿Cómo? Entonces sigue allí. La conversación en tu habitación no pasó de ser un poco trivial, pero ya os conocéis, os divertiréis. Viernes 13 fue un éxito de taquilla. Lo que nadie podía imaginar es que la cosa fuera a dar tanto de sí. Según la leyenda, Jason siguió regresando de su tumba para castigar a todo el que fuera del campamento. Jason Voorhees volvería una y otra vez a las pantallas hasta completar 10 secuelas y un remake. Cada nueva película nos anunciaban el final definitivo del psicópata. ¡Le he matado! Sí, sí, le han matado. Pero este siempre acababa resucitando. Has estado dormido, cariño. Pero ahora ha llegado el momento de despertar. Y es que esa es otra característica que comparte con Freddy Krueger o Michael Myers. A Jason Voorhees no se le puede matar. Jason, mi maravilloso niño especial. ¿Sabes cuál es tu don, hijo? Que no importa lo que te hagan, tú eres inmortal. Eso es algo que nadie ha tenido el detalle de explicarnos en ninguna de las 12 películas de Viernes 13. ¿Por qué demonios es imposible matar a ese tipo? Eso es imposible, Linderman. Jason murió. Ya. Bueno, más vale que no sea usted tan cuadriculado de ideas, porque alguien ha roto las putas reglas de la realidad, eso está claro. La última película de la saga se estrenó en 2009, pero lleva tiempo hablándose de una posible nueva entrega. Dios mío, ¿qué nos queda por ver? No sabemos, pero el más feliz con esa inmortalidad del personaje es Sean S. Cunningham, director de la primera película y productor de la saga, que lleva 40 años explotando la gallina de los huevos de oro, y parece ser que aún no ha previsto el día en el que haga un último y definitivo caldo con ella. Hasta entonces, dejaré que Jason se divierta. Pero aprendiendo a nadar no sirvió de nada y se ahogó al final. Pero alguien tendrá que pagar. Y es que a su mamá le sentó fatal el descuido aquel. Jason y tú